presentes al doctor Gonzalo Alegría Barona, nuestra cordial bienvenida a esta conferencia que hoy hemos preparado, digamos, en un proceso de preparatorio para lo que va a ser el primer Congreso Internacional César Vallejo, al pie del orbe yo me adhiero. Quiero expresarles el saludo cordial de bienvenida del programa académico de formación general en nombre de nuestra directora, la profesora Emilia Urbina Gambini, y también en nombre del área de redacción universitaria y cátedra Vallejo. Bueno, como les decía, estamos en un proceso de organización de este Congreso Internacional que se va a realizar en el mes de noviembre, el 10 y 11 de noviembre, para lo cual estamos haciendo algunas actividades previas para ir generando todo un ambiente académico, cultural, que nos va a permitir establecer un vínculo apropiado con los estudiantes y con la comunidad. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando en 2 días. El día de ayer hemos trabajado ya con la misma temática y con la presencia también del doctor Gonzalo Alegría ante los estudiantes, básicamente del turno de la mañana. Y bueno, hoy para ustedes de la tarde. En ese sentido, también quiero agradecer la presencia del poeta internacional, nuestro amigo Santiago Aguilar Aguilar. Entonces, estamos muy bien acompañados, seguramente va a ser de mucha satisfacción. El tema que hoy hemos preparado, retos de la juventud frente a la neoglobalización, es un concepto que se está manejando hoy en día y que es necesario ir conociendo para ir desmembrando qué significa este nuevo término y la relación que tiene en la práctica cotidiana de los jóvenes, que fundamentalmente son los que van a contribuir a la transformación de nuestro país. Bueno, antes es importante conocer quién es nuestro principal invitado. Para ello quiero dejar en uso de la palabra al docente Ricardo Cáceda León, que también pertenece a nuestra área de redacción universitaria y cátedra Vallejo, para lo cual quiero pedirles un aplauso para que Hola, buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, estimado doctor Gonzalo Ricardo Alegría Barona. Buenas tardes también a nuestro amigo predilecto Santiago Aguilar, que nos acompaña siempre y que nos motiva hacia estas actividades culturales tan importantes dentro de la formación profesional, dentro de la formación académica de nuestros estudiantes. Efectivamente, como lo ha dicho el profesor Max, tenemos nosotros mucho interés en impulsar todos estos conocimientos y todas formar actitudes, ¿verdad?, en relación con ustedes y con todo lo que se puede desarrollar relacionado con la actividad de redacción en Cátedra Vallejo. Gonzalo Ricardo Alegría Barona, quien nos acompaña hoy, nació en Lima el 23 de octubre de 1962. Ha realizado sus estudios en la ciudad de Lima, pero básicamente también, luego de haber ingresado a la Pontificia Universidad Católica del Perú, debió emigrar a España, seguramente muy a gusto suyo, para poder realizar estudios especializados y honor suyo también el haberlo hecho mediante una beca para realizar su carrera íntegra en España. Él es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, egresado de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid. En 1990 también se ha licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y he allí pues de alguna manera la autoridad que tiene para hablarnos sobre el tema que hoy abordará. También estos estudios los realizó en la Universidad Complutense. Es máster en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. En el aspecto profesional, Gonzalo ha destacado por su labor
tanto en la docencia universitaria como ser ejecutivo y ser directivo de importantes bancos y de importante sector económico y financiero. Efectivamente, él ha trabajado como directivo de banca en España y también en Inglaterra. Ya acumula aproximadamente una experiencia de 23 años, como decía, entre los que ha él desarrollado tanto su experiencia como profesor universitario y ha impartido clases de teoría económica, finanzas y marketing internacional. Fue ejecutivo y directivo de banca en el Banco de España durante 14 años. También podemos decir de él que ha residido en Londres entre el año 2000 y el año 2003 y es miembro activo de la Asociación de Periodistas de Información Económica de España. Asimismo, ha tenido una columna propia en revistas y diarios, periódicos de la región y se ha desempeñado como brillante conferenciante de prestigio en la Fundación La Caixa, el Instituto Español de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio y Universidades de España y Perú. Ha asistido ya como ponente en más de 300 conferencias. Tiene obras en las que divulga temas relacionados con empresa, internacionalización y nuevas tecnologías. A partir de febrero del 2008 creó la Fundación Business Mundi, una fundación internacional sin fines de lucro bajo el protectorado del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España, con el fin de ayudar a la creación e implantación de mercados inteligentes en Iberoamérica. En mayo de ese mismo año, vale decir 2008, regresó al Perú y ha presentado proyectos tecnológicos en cooperación con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor también de esta prestigiosa universidad. Me estoy refiriendo a que, además de todos estos pergaminos, hoy nos acompaña en la Universidad César Vallejo en la sección de posgrado. En octubre de 2010 también fue tuvo participación política. Se ha destacado, según los críticos, por su profundidad humana y técnica. Ha participado como parlamentario andino también. Y finalmente, bueno, decir que obviamente Gonzalo Alegría, economista, sociólogo, tecnólogo y político peruano, es hijo de nuestro recordado insigne escritor liberteño Ciro Alegría, ¿no? El autor, como ustedes saben, de 3 prestigiosas novelas premiadas, consecutivamente premiadas internacionalmente, entre ellas pues El mundo es ancho y ajeno, que ustedes deben recordar, ¿no es cierto?, en nuestros estudios de secundaria. Los perros hambrientos, me estoy refiriendo también a La serpiente de oro. Es hijo también, decía entonces, de Ciro Alegría y de la poetisa cubana, la señora Dora Barona. Actualmente Gonzalo ocupa el cargo de director de cooperación nacional e internacional del Consorcio Vallejo, Universidades César Vallejo, Universidad Municipal, Universidad Autónoma en Lima. Hoy lo tenemos acá con nosotros, tenemos el gusto y esperamos que podamos aprovechar de su disertación y podamos también finalmente compartir con él algunas preguntas, algunas inquietudes. Un aplauso para Gonzalo. Bueno, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, en primer lugar pedirles disculpas porque es un currículum muy largo y decirles en segundo lugar que muy importante lo que vamos a hacer en esta conferencia es motivarnos todos, motivarnos a tener ideas, motivarnos para ser inteligentes en el sentido real del descubrimiento de esta palabra, que es entender el mundo, comprenderlo, interpretarlo, sacar algo de valor de nosotros. Entonces, esta conferencia busca en primer lugar explicarles que van a tener el siglo XXI por delante, todos ustedes, y que es el siglo más complicado de la historia. Tanto es así que a nivel científico y tecnológico hablamos de la teoría de la complejidad,
como una de las pocas formas de entender esquemáticamente qué va a pasar con el mundo a partir de ahora. Y ya no creemos tanto en la interpretación inductiva, es decir, veo un fenómeno, hago una causa, reconozco un efecto, entonces digo que conozco a partir de la repetición de algo. Tampoco de la teoría deductiva, yo teorizo y a partir de lo que teorizo impongo a la realidad un conocimiento. Por ejemplo, la teología sería deductiva, ¿no? Digo, si Dios existe, entonces debe haber bien en la tierra, etc. Y finalmente, tampoco estamos del todo dentro de la teoría abductiva, que es la teoría de las impresiones que nos generan percepciones y que nos llevan a intuir de forma casi irracional realidades, ¿no? El otro día decíamos de broma, pues una mujer celosa, un hombre celoso, intuye que algo está pasando y no siempre es verdad. Puede que tenga un sexto sentido y a veces acierte y diga, ah, mi marido es un sinvergüenza, y puede que haya un sexto sentido que a veces no acierte. Entonces, desde un punto de vista científico, y esto es interesante para ustedes, el tecnológico, que es lo que los convierte en profesionales de valía, lo único que les interesa saber es que la ciencia lo que plantea es un modelo probabilista. Todo lo que conocemos es simple y sencillamente una probabilidad que ocurre. Entonces, pongamos el caso, tenemos una campana de Gauss, este dibujo que se hace siempre en estadística, y decimos, la mayoría de la gente tiene una tendencia central y va a hacer tal cosa. Y después tenemos unos márgenes de error muy pequeñitos abajo de la campana que decimos que es nuestro margen de error científico, más o menos 3%, más o menos 5%, etc. El conocimiento inteligente lleva al joven a triunfar, a tener éxito, y ustedes profesionalmente al salir de esta conferencia deben salir con la idea de cuáles son los parámetros del éxito profesional y, ojo, muy atentos, del éxito colectivo. Porque lamentablemente el ser humano es un ser social, vive en sociedad. Entonces, cuando ustedes triunfan, si triunfan solos, realmente solos, entonces no son felices. Porque la felicidad humana es un factor psicosocial que se encuentra integrado a una familia, a un barrio, a una ciudad, a una región, a un país. ¿Qué pasa con los tiranos africanos multimillonarios que tiene todo el dinero del mundo y la tribu está muerta de hambre y nadie todo eso? Pues una vida de pesadillas, se tienen que ir a refugiar a Francia, a escaparse a la Costa Azul, porque ellos son indignos de ser felices, porque están sustentando su felicidad en la injusticia colectiva. Entonces fíjense qué complicado es llegar a tener una vida de éxito. Porque tú puedes decir, yo tengo el éxito y soy feliz. Por ejemplo, yo en Londres tenía un éxito profesional tremendo porque era marketing manager del cuarto banco en el ranking inglés, Lloyds TSB. Pero fíjense qué situación tan absurda de la vida. Ya estaba cansado de estar 27 años fuera de mi país. Me fui 18, me volví de 46. Porque me decía mi ex esposa española, no, vuélvete de 70, como hacen todos los peruanos, que se vuelven viejos ya acabados, ¿no? Vuélvete a Perú ahí, que no se te pueda mover el labio, ¿no? Que estés todo canoso, que estés todo... Y yo decía, Dios mío, qué atroz. Yo quiero volverme a mi gente, a mi país, comer mi papita rellena con el cebollado, pasearme por la calle, echarle más mayonesa a la caucita, y eso me hace feliz. Entonces me dice, qué absurdo, tú has triunfado en Londres. Sí, pero mira, fíjate, qué increíble, tengo mucha plata y todo, pero no soy feliz. Entonces, muy atentos a la idea, el éxito no es solamente una cuestión de que tú hayas logrado un estatus social y que tengas un rol muy importante, sino también que coincida con una idea de satisfacción colectiva, de que todos nos sintamos orgullosos y contentos de ti como persona. Por ejemplo, cuando un papá va a la actuación de su hijo y aplaude a rabiar en un colegio, el niño llora de felicidad. Y dice, tenía un éxito rotundo, todo el público aplaudido, y vino mi papá y vino mi mamá y se hicieron fotos. Entonces el niño es feliz, porque siente el aplauso no solo de la colectividad, sino de su núcleo afectivo, de su papá y de su mamá. Entonces fíjense, eso lo llevamos nosotros desde pequeños. Los neurólogos dicen que toda nuestra personalidad y nuestra forma de entender y de aprender se consolida hasta los 8 años. Y que a partir de los 8 años el mapa mental ya está formado.
que si usted va a ser un cascarrabias, ya lo es con 9 años. Que si usted va a tener un buen carácter y va a ser alegre, ya lo es con 9 años. Entonces fíjense qué complicado es el ser humano. ¿Y qué ocurre ahora? A nivel social, a nivel económico, el mundo cada día es más complicado. Y nuestras posibilidades de ser felices se complican primero por nuestro acceso al trabajo, nuestra capacidad de tener un buen nivel de vida, un montón de problemas, pero para colmo, porque nuestra colectividad no va a ser feliz. Entonces, acá hay 3 factores claves para definir qué está pasando. El primer factor sería la globalización. Tenemos que la globalización se entiende como un tema financiero hasta la fecha. Hay que dejar que todas las fronteras desaparezcan para la economía y que podamos producir libremente productos en cualquier parte, venderlos en cualquier otra, mover los capitales libremente y también las personas. Eso es en teoría la globalización. Vamos a hacer un mercado global y vamos a competir todos con todos. Pero claro, la cosa no queda tan clara cuando hemos quebrado ya tantas veces y la globalización nos ha llevado a la crisis económica más larga de la historia. Quiere decir, ya vamos para 9 años y medio de crisis económica internacional y las crisis siempre duraban 4, 3, 4, 5 años, era una exageración. Bueno, pues estamos ya 9 años y medio en crisis. Entonces, para ustedes queda el reto de decir, ¿y qué ha pasado con la globalización? Que se supone nos iba a hacer felices a todos, nos iba a resolver la vida a todos. Ya ni los chinos crecen, que estaban creciendo a ritmos salvajes, ni la India crece, pero Estados Unidos no se recupera, pero Europa no se recupera, Japón sigue en tasas de crecimiento muy bajas. Al final, ¿quién se beneficia de la globalización? Buena pregunta, porque ni las grandes empresas. Entonces, el primer problema está en que esa globalización, como la teníamos entendida, panacea liberal, no se está produciendo. El segundo problema, aún más grave, es la tecnología. La tecnología, como dije el otro día de broma, lamentablemente va bien. Fíjense qué parador. Diciendo la tecnología, lamentablemente va bien, va muy bien. ¿Qué queremos decir con esto? Miren ustedes, número 1, nosotros seres humanos no nos podemos entender sin tecnología. La tecnología, entendida como la capacidad de generar una civilización material, nos permite pues tener ropa, tener carros, tener calzado, tener libros, tener cultura incluso, porque tenemos soportes físicos, discos, libros, estantes. Entonces la tecnología nos lleva a conformar nuestra forma de vida. Tanto es así que desde Hegel y las teorías marxistas nos hablan siempre de infraestructura, entendida como riqueza material, tecnología, ¿sí, no? Y todas las cosas aplicadas, y supraestructura, que son los valores culturales, simbólicos que nos organizan la vida. Entonces, fíjense acá. La civilización en el antiguo Egipto se inicia con inventos muy sencillos. Por ejemplo, el carromato y la rueda. Y ellos inventaron el carro de guerra con sus 2 rueditas, como en las películas de los egipcios, con las lanzotas y se va moviendo el carrito. Bueno, eso era un prodigio tecnológico de la época. Porque nadie tenía la rueda, nadie tenía el carromato, nadie había controlado el caballo, nadie le había puesto un palito para que fueran como locos a toda velocidad, porque para ellos eso era toda velocidad, ¿no? Ya después viene la cuadriga romana, etc. Pero, fíjense al dato, eso mismo lo tenemos con la falúa, el barco egipcio. Una canoita, una canoa, a la que le ponen una vela triangular. Y con esa vela triangular, ellos logran navegar contra la dirección de la corriente del Nilo. Quiere decir, el Nilo es de bajada hacia el Mediterráneo, ellos podían ir de subida haciendo zigzag, con esa vela triangular. Entonces, fíjense, ese hombre anónimo, humilde de pueblo, que inventó la falúa, que inventó esa canoa con su velita triangular, era un genio. Era un ser súper brillante que le cambió la vida a la humanidad. Gracias a ese invento se conquistó todas las tierras del mundo. Gracias a ese invento se comerció.
Gracias a ese invento se hicieron los intercambios desde Nubia y los africanos negritos que servían de esclavos en las pirámides. Entonces, los inventos y la tecnología condicionan nuestra vida. ¿Y qué nos generan? Felicidad. Yo le digo francamente, yo me apellido Alegría, y por lo mismo debería ser un conocedor de la felicidad. Entonces les digo desde mi conocimiento como Alegría, lo cierto es que nadie, ni a nivel gobierno, ni a nivel privado, tiene la receta de la felicidad. Lo único que podemos generar como civilización es bienestar, que son las condiciones materiales, técnicas, culturales, para que usted construya su felicidad. Pero la felicidad, lamentablemente, es un elemento psicosocial muy individual. Muy individual. Y puede haber hombres que sean felices siendo mujeriegos y hombres que sean felices leyendo un libro y siendo de los más aburridos, como es mi caso, ¿no? Entonces, que dicen, no quiero salir de casa, yo llego a mi casa y me encierro. Y hay otros hombres que dicen, yo no quiero pisar casa, yo quiero estar con 1000 mujeres por ahí desgastándome. Bueno, ¿y quién te dice? Los dos son hombres, los dos son del mismo país, los dos son del mismo pueblo y son totalmente distintos. A veces te pasa hasta con los hermanos. Un hermano es flaco, el otro es gordo, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente la felicidad es una receta individual. Y yo les puedo subir como ministro de Economía a todos el sueldo y mañana estar acá una señorita llorando desconsolada y yo, ministro de Economía, decir, ¿por qué llora? Y me dicen, no, porque me ha dejado mi marido o me ha dejado mi enamorado. Así es la felicidad extraña. Entonces, volvamos a la idea. ¿Qué te ofrece la civilización? Te ofrece el bienestar. ¿Y para qué sirve el bienestar? Para darte libertad, para construir tu propia vida y ser feliz. Si yo te digo, ya te enseñé inglés, ya te enseñé informática, te he convertido en un profesional número 1 en tu carrera, ya estás trabajando en Europa, Estados Unidos, etc. Eres libre de construir tu felicidad y tú triunfas profesionalmente, etc. Eso es el éxito. Ahora, digamos que llegas a ser tan loco como yo, que después de varios idiomas y de estar mucho tiempo fuera y tener varias carreras, dices, de todas formas, eso no es mi felicidad. Porque mi felicidad pasa por volver a mi tierra. Ah, oiga, usted ya es de los complicados, ¿no? Entonces vuelvas a Perú, pues, y cómase su papita rellena con encebollado, ¿no? Que es lo que está extrañando con su gente, con su pueblo. Pero definitivamente, el esquema no es un esquema de bienestar ahí, porque tal vez yo vivía mejor en lotes. Es un esquema más complicado, más psicológico. Retomando el tema, diríamos lo siguiente. La tecnología nos ha hecho libres y nos ha dado bienestar. Y la primera revolución tecnológica, que fue seria, que fue a comienzos pues, del siglo XIX, finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, la famosa revolución industrial, se originó en Escocia, con la máquina de vapor. Y fíjense qué belleza, cuando crearon la máquina de vapor y la primera locomotora y el primer motor a vapor y se movían los dinamos por la presión del vapor y podía mover ejes y podía avanzar y empujar, le preguntan a Walton y a todos los inventores del vapor, oiga usted, ¿y esto qué fuerza tiene? Porque parece que es muy fuerte esta máquina de metal, ¿no? Y el hombre dice, bueno, esto equivale a 4 caballos de fuerza. Porque en aquella época la fuerza era animal y entonces tú decías, a ver, ¿cuánto me hará un caballo? ¿O cuánto logra cargar de peso un caballo en una carreta? Pues tanto. Voy a decir que este motor equivale como si tuviera 4 caballos, 6 caballos. Y fíjense qué divertido. Aún hoy, en la historia nuestra, cuando tú compras un carro, tú preguntas, o una moto, ¿no? Oiga, ¿y esto cuántos caballos tiene? Y ya ahora el caballo no tiene sentido para nosotros, ninguno. Porque lo cierto es que ya no sabemos qué es casi un caballo. ¿Cuántos si acaso habrán subido a un caballo y habrán cabalgado? Poquísimos. Otros los habrán visto pues en algún tipo de fiesta popular, ¿no? Viendo caballos de paso, etc. Pero ni siquiera lo has tocado. Entonces hemos pasado por todo lo contrario. La máquina ha sustituido al caballo. Ahora fíjense, segundo ejemplo de la tecnología
volviendo a la idea de la importancia de la tecnología para nuestro bienestar y nuestra libertad. El segundo ejemplo sería la segunda revolución industrial, con la invención de la máquina, el motor a combustión, que sería petróleo, más la energía eléctrica. Esto ya terminó de revolucionar la sociedad y nos llevó a situaciones tan admirables como las ciudades modernizadas, con ascensores, con acero, con rascacielos, con barcos que hacían los trayectos mucho más rápidos, con locomotoras mucho más rápidas, con carros mucho más rápidos. Entonces, definitivamente esa segunda revolución industrial nos convirtió en una sociedad global, una sociedad en donde todos estábamos interconectados con todos. Y cosa admirable, surgió la sociedad de la información, en esa segunda revolución industrial, con cosas tan originales como el fonógrafo, como el tocadiscos, Burning, y que obviamente tenía, como ustedes saben, eran discos ya grabados, que uno repetía, los famosos discos que posteriormente fueron de vinilo, se rompían. Después se inventó el cassette, después se inventó el Walkman, después se inventaron el CD, el DVD, y hoy a ustedes todo eso les parece obsoleto porque ahora lo que tienen es solamente el puerto USB o la nube. Quiere decir, si se dan cuenta, lo increíble de la comunicación actual es que prácticamente ya no queda soporte. La biblioteca del Congreso de Washington es la biblioteca más grande del mundo. Tiene 29 millones de volúmenes y aparte tiene como 16 millones de revistas en fascículo, ¿no? No es que sean títulos distintos, sino que cada uno es un fascículo. Y al final, atentos, la suma de toda esa información actualmente entra en 4 discos externos del tamaño de un libro medianito. Quiere decir, tenemos la capacidad tecnológica para meter toda esa información en un simple carterita de mujer, que estaría además a un costo muy reducido. Actualmente en Estados Unidos esos discos externos, lo que llamamos hard disk externo, estarían costando pues unos 200 y pico dólares cada uno. Es decir, que tal vez por $3.000 tienes una copia de toda la biblioteca del Congreso de Washington, la más grande del mundo. Entonces fíjense a lo que estamos llegando a nivel de tecnología. Estamos llegando a que toda la información es casi gratis, toda la información no ocupa espacio, todo el conocimiento, la música, las canciones, las películas puede transmitirse casi sin costo. Entonces estamos llegando a una situación paradójica, y es que la propia tecnología, que antes creó modelos de negocio, te decía, ¿tú quieres leer mi libro? Espérate, no, me lo tienes que comprar. Toma, yo te lo vendo, era un modelo de negocio, y yo podía vivir de eso. Yo te vendo un libro, y yo escribo muy bonito, y tú lo lees y me felicitas. Pero ahora ocurre que no es así. Porque antes, al menos, cuando tú pirateabas un libro, tú cogías el libro y lo fotocopiabas. Y decías, Dios mío, qué trabajo, me fotocopió 400 páginas. Entonces el pirata tenía su mérito, ¿no? Pero ahora resulta que te escanean el mismo libro, te lo convierten en un PDF y todo el mundo lo replica y hacen 56.000 ejemplares del PDF y está por toda la red dando vueltas tu libro y es más, tú le dices al PDF, búscame tal palabra. Digamos, dice, el doctor Alegría habla de la tecnología a la falúa. A ver, ¿qué dice el doctor Alegría de la falúa? Entonces en el libro se marca cuando yo hablo de la canoita egipcia. Y entonces da la impresión de que te lo has leído. Porque tú puedes decir, un momentito, mira, el doctor Alegría en la página 27 de su libro dice la falúa egipcia, ¿no? Y queda bien bonito, queda bien bacán. Y al final tú no has leído nada o has leído muy poquito. Simplemente has hecho una búsqueda dentro de un PDF. Entonces, al final nos queda que la tecnología actualmente ha sobrepasado todo pronóstico y nos coloca al punto de una sociedad nueva que ya no es la sociedad de la información, sino la sociedad del conocimiento. Y ahí queríamos llegar, a la tercera revolución industrial, que es la actual y que va a ser el problemón para todos nosotros. Un problemón, porque hemos sido tan buenos, ha sido tan brillante la evolución de la tecnología, que ahora es un problema. Fíjense. Porque el problema en qué consiste, en que lamentablemente
La tecnología avanza ya tan rápido y va tan bien que no da tiempo a nada. Vamos a analizar ahora en qué consiste el reto de la juventud de cara a cómo se va a generar empleo en el siglo XXI, cómo se van a repartir los beneficios empresariales y cómo vamos a hacer nosotros para en este contexto tan adverso ser gente de éxito y lograr que nuestra colectividad, la región, la libertad, nuestra ciudad Trujillo, si son de Chepén, pues Chepén, ¿no? Etcétera, sean prósperos y todos sean felices, porque no va a ser tan fácil. Porque normalmente, como hemos dicho hasta ahora, la tecnología ha formado parte de nuestras vidas, pero ahora la tecnología va tan rápido que llega un momento en que ya no sabemos cómo hacer para, utilizando modelos de orden social del siglo XVIII y XIX, vivir con una tecnología del siglo XXI. En el siglo XVIII y en el siglo XIX se forman las ideas de la Ilustración francesa, las ideas de la Revolución Francesa, las ideas del liberalismo económico de Locke, John Locke y tantos otros pensadores ingleses, por ejemplo Adam Smith, 1776, y así sucesivamente. Todos van creando las ideas que hacen que nuestros empresarios y nuestros políticos digan cómo hay que organizar el mundo y qué hay que hacer. Pero el problema es que ellos vivieron con la máquina de vapor, a lo sumo, pues con John Maynard Keynes, por ejemplo, el padre de la macroeconomía, vivió con la electricidad y el motor de combustión, y nuestra tecnología está yendo tan rápido que sus ideas de organización están terminando por ser obsoletas, porque no se adaptan a la realidad en la que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando un Vargas Llosa les dice a ustedes: ¡qué desastre esto del chat! ¡Qué desastre esto del WhatsApp! Porque ustedes están escribiendo mal, ¿no? Ustedes deberían escribir bonito, con puntos, con comas, con palabras completas. Entonces Vargas Llosa dice: ¿cómo me pone usted esta frase tan fea? Me debería poner: procuro escribir correctamente en el WhatsApp, coma, siguiendo las normas de la academia. Por ende, coma, te envío un saludo afectuoso, tu querida amiga Rosita. Pero ¿cuál es el problema? Eso que estaría muy bien estructurado y tiene sintaxis, ocupa más de 144 caracteres, ¿no? Entonces lo lógico es que como yo tengo 144 caracteres, Rosita me ponga TQM. Y yo miro aquel mensaje y digo: ¿cómo que es TQM? Te quiero mucho, pues no seas menso. Todo el mundo sabe que TQM es te quiero mucho, ¿o no? Entonces, fíjense qué grave problema. La tecnología está condicionando hasta mi forma de comunicar. Gravísimo. Porque claro, si yo soy joven y le digo a una chica en el chat: ¿quieres salir conmigo? Me manda un smile, una carita. ¿Qué debo suponer si sonríe? Que si quiere salir conmigo. Tendría que ser muy tonto. Pero fíjense, ¿qué es eso? Casi un jeroglífico egipcio. Eso es una combinación de palabras y dibujos. ¿A dónde venía a parar yo? Por culpa del chat y del WhatsApp. Entonces, acá viene un tema bien importante que vamos a analizar después, que es: ¿qué es la cultura en el siglo XXI? Y cómo debemos defender nuestros valores culturales como una forma de llegar a construir sociedades en donde el bienestar llegue a todos y seamos felices. Pero volviendo al tema de la tecnología, la tercera revolución industrial, esta que vivimos, consiste en que la inteligencia, la capacidad de pensar, también se le está transmitiendo a las máquinas. Y eso ya es grave, muy grave. ¿Por qué? Porque hasta ahora yo había logrado que el trabajo agrícola, minero, pesquero se simplificaran con la primera revolución industrial. La fuerza bruta había dejado de ser bruta. Y todos habíamos pasado a trabajar en el sector servicios, que era administrativos, gerentes, comerciantes, vendedores. Y ahora de repente que todos estamos en el sector servicios, me viene una tercera revolución industrial en donde me dicen
¿Qué me dice? Ahora el trabajo inteligente también lo va a sustituir la máquina. Oiga, eso ya no me hace tanta ilusión, ¿eh? Porque ahora exactamente ¿qué hago yo como ser humano para generar empleo, para cobrar un sueldo, para vivir bien? Pongamos unos ejemplos. Cuando una secretaria en el año 1957, claro, para ustedes parecerá su abuela, pero no es tan lejano en el tiempo. En el año 57 tú ibas a una secretaria y le decías, por favor, voy a mandar un mailing publicitario, voy a mandar 200 cartas. ¿Qué hacía la pobre secretaria? Te decía, doctor, no se preocupe porque yo escribo de maravilla, porque yo escribo no sé cuántas palabras por minuto. ¿No? Siempre decían eso, yo soy tipógrafo y escribo 27 palabras por minuto o 50 palabras por minuto. Y las pobrecitas se quedaban sin uñas, sin nada. ¿No? Como en las películas, ¿verdad? Ella solo miraba a un lado y... Ahora, imagínense que ahora viene una máquina, el PC, y dice, vamos a hacer 200 cartas. La quiere con firma personalizada. ¿En qué color hace su firma? Azul o rojo. Quiere que le pongamos un título personalizado, la tratamos de señorita, de usted, de tú. ¿Le mencionamos su dirección o no mencionamos su dirección? Entonces, por ejemplo, haces la carta, en combinación de cartas que viene en Word, ¿no? Y te pone, por ejemplo, yo sé que tú que vives en Ate, Lima, vas a votar por mí porque yo soy de Ate como tú. Y la misma carta se adapta y dice, yo sé que tú que vives en La Molina, vas a votar por mí porque yo vivo en La Molina como tú. Y la carta es inteligente, se adapta al que lo va a recibir. Dice, tú que eres joven, y la carta te calcula con la base de datos. Ah, no, no, porque tiene 80. No le puedo decir que es joven. Entonces, al final te encuentras con que haciendo combinación de correspondencia personalizada con base de datos inteligente, tú sacas las 250 cartas en una mañana, con su sobre, su etiquetado, todo. ¿Cuántas secretarias te has ahorrado? ¿Cuánto trabajo has destruido? Que no me digan, pues inocentemente, que la innovación tecnológica nunca destruye trabajo, porque a largo plazo ya conseguirá otra cosa. No. Señores, seamos realistas. Así como se traspasaron miles de personas de la agricultura cuando se inventó el tractor, ahora la pregunta del millón es ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Como decían los montes ajenos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque si a mí me inventas máquinas que te hacen las 200 cartas en una mañana y la chica aprende Word en 2 días o 3 días de cursillito y lo puede hacer perfectamente, me sobran 100 secretarias. Para colmo, la inteligencia artificial es un proceso que está en aumento, de forma que no solamente tenemos que el origen de la cibernética es el lenguaje máquina, la idea de que la máquina puede entender lo que yo quiero hacer y yo pueda tener una comunicación con la máquina y la máquina sea programable. Por ejemplo, cuando yo tengo cadenas de montaje como la de el BMW. El BMW es una fábrica de carros de lujo en Baviera que no emplea a nadie. Fíjense qué bárbaro. Todos queremos tener un BMW. En todo el Perú hay tiendas de BMW, cuidado. Pero cuando vas a esa tienda es una franquicia. Quiere decir, el local y los empleados no son de BMW, es un acuerdo comercial. Y al final, ¿cuántas personas emplea BMW para vender tantos miles de carros al mes en el mundo? 183 empleos. Todo el trabajo que genera BMW son 183 empleados. Ahora, unos super empleados, unos alemanes de esos que piensan hasta cuando van al baño, todo el tiempo piensan y eso. Entonces son súper cráneos, súper inteligentes, pero en el fondo todo está mecanizado, todo está robotizado. Porque la máquina ya permite un diálogo, de forma que fíjense, yo que estoy en MATLAB, un proyecto del Massachusetts Institute, nosotros ya estamos creando en este momento la banda magnética automatizada tipo T4 del comienzo, ahora hace que el robot que está acá controle la calidad del anterior y vea si realmente ha hecho bien su trabajo y si no, él no pone la nueva pieza. Entonces fíjense qué original, ya está en el nivel de inteligencia que tengo programado en máquina
que incluso están haciendo seguimiento de si se equivoca el robot anterior. Por si yo no me doy cuenta como supervisor, puede venir todo a acusete de un robot a decirte el otro robot de acá de 3 pasos atrás me está haciendo mal, ¿no? Entonces estamos en una situación magnífica porque la inteligencia humana ha creado máquinas inteligentes. Entonces ustedes me dirán, bueno, pues la tecnología está tan bonita, ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros mismos. Primero, estamos creando autómatas. Quiere decir, robots con rostro humano y facciones humanas. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en Lima llegó este año a la Feria de la Tecnología unos autómatas daneses que eran idénticos a su inventor. Entonces era una experiencia muy bonita porque tú lo veías al danés igualito, pero en cera, claro, con su mascarita, pero parecía una estatua de cera, te saludaba todo, era autómata, ¿no? El propio danés. Entonces tú decías, es alucinante porque es idéntico, camina igual, habla parecido. Entonces estamos llegando a perfeccionar la robótica a tal nivel que en este momento hay 2 cadenas de montaje. Una en Japón, que está siendo experimental, pero ya casi es un hecho y quedará poco, 3 años para salir al mercado, el enfermero autónomo. Japón está apostando porque todos los enfermeros y enfermeras sean autómatas, porque el autómata puede cargar al enfermo con gran facilidad, lo puede bañar con gran facilidad, además está despierto 24 horas al día, 7 días a la semana sin vacaciones, y además el autómata japonés canta, te pone televisión en el pecho, te consuela, están haciendo hasta efectos psicológicos del autómata. Entonces, adiós a la enfermera antipática. Toda enfermera tendrá que ser muy simpática en el futuro, porque si el autómata sale siendo pues con perfección, el gran problema es que aún no pone bien inyecciones. El enfermero autómata no inyecta bien todavía, no logra los niveles de inclinación, pero seguro que con algún tipo de detector o algo van a ir perfeccionando ese estrés. Entonces, fíjense qué primer problema tenemos. El segundo problema es el policía autómata, que está fabricándose en China, y que nos llevaría, por favor, nos llevaría a que como ayudante de la policía, no exactamente policía, sino como ayudante, siempre tendrían un robot, como se hace ahora cuando desarmas una bomba. Ahora cuando desarmas una bomba ya no arriesgas a un policía, mandas a un robot, que es el que a través del policía intentan desactivar la bomba. Pues ahora para el riesgo inminente irían los autómatas delante y los policías detrás, según la teoría china, ¿no? Y de acá a pocos años irían perfeccionando esos robots. ¿Para qué? Para que detecten facialmente, por sensor facial, y te puedan pasar el dato de que un ladrón ha pasado por ahí, y puede haber uno en cada esquina, etcétera, etcétera. Entonces puedan ayudar en cosas básicas. No van a sustituir al 100% a los policías, como el autómata no va a sustituir al 100% a los enfermeros. Pero cada vez más se acercan a un problema real. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener? Kurt Weill, W-E-I-L, un pensador del Massachusetts Institute of Technology, nos habla de la posthumanidad. Ya en Francia nos hablan de la transhumanidad, que vamos a compartir nuestra humanidad con elementos no humanos, que serían la inteligencia artificial. Yo les digo honestamente, no me ilusiona nada. No me veo enamorándome de una robota, ni tampoco tengo mucha intención de dejar de votar un robot. Es decir, oye, usted también puede elegir. No, me parece bien. Pero lo cierto es que cada vez estamos metiendo más inteligencia en elementos intermedios que dejan de parecer máquinas y se acercan más al ser humano. Entonces tenemos todo un problema de fondo que sería el tercer punto. El ser humano no es solamente tecnología, no es solamente un proceso histórico, sino también es cultura. Y claro, la cultura entre nosotros y sobre todo la gente joven está pasada de moda. Dice, uy, ¿qué será esto de la cultura? Pues sí, pues será leer a Vargas Llosa, será hacer tal cosa. No, un momento. La cultura es todos los valores y símbolos que nos unen al grupo. Fíjense qué fácil. Fíjense qué bonito. Por ejemplo, si usted está con una chica delante de un altar, con un cura enfrente, y saca un aro y se lo mete en el dedo, todos vamos a decir, ¡se casó! Y nadie va a decir, no se casó,
Porque tienes a un señor con un hábito, un altar, la chica está ahí, el pata coge el aro y ¡chas! ¿Qué piensas de inmediato? Se casó. Entonces, ese aro, el símbolo de que lo metió el aro en el dedo de ella, es que se casó. Y ese símbolo es tan remoto como la historia de la humanidad. Es decir, empezó por los romanos y algunos matrimonios griegos previos con la idea del aro, ¿no? Y hay símbolos que se han perdido y en otros países se mantienen, como las arras, que es coger unas cuantas monedas y pasárselo a la familia de ella, y ella se lo pasa a la familia de él, que era para traer prosperidad. Por ejemplo, eso ya en Perú no se hace. Yo no he visto ninguna boda que se pasen monedas, ni siquiera un chico, no se pasa. ¿No? Es decir, la prosperidad va a venir sola, se supone, ¿no? Vendrá con los niños con su pan bajo el brazo. Entonces, al final, tenemos símbolos y creemos en ellos. A tal extremo que si tú estás en una batalla, aunque sea coges un trocito blanco de tu camisa, te pones un palito y haces tu bandera blanca. Y tú sabes que el otro, el que está enfrente, sea de la China, de África, si es banderita blanca, él tiene que entender que vas en sombras. Si después sales de la trinchera y te escribía, es otra cosa. Pero él lo entendió, que la bandera blanca es otra cosa, que ya no vas a disparar, no vas a hacer nada. Entonces, fíjense, vivimos en un mundo de símbolos. Y continuamente la cultura nos une al grupo por esos símbolos. Y tú tienes que, hay veces que por sentimientos y símbolos haces cosas increíbles. Por ejemplo, fíjense la música. La música es el arte más abstracto que existe. Y ustedes de repente, se ha hecho ahora una prueba muy reciente, hay un libro que ha salido en 2009 en Alemania, que habla de la música y el desarrollo mental. Entonces, se hizo un experimento muy bello, en donde se cogió y se llevó música a unos indios, a unos africanos de una tribu perdida, y se les dijo que escucharan esa música. Y en esa música el autor ponía molto triste. Era la única indicación que ponía. El adagio del vino. Tiene que ser muy triste, es un adagio molto triste. Entonces tiene que ser lento y triste. Y empezar la música. Entonces todos los africanitos con cara de triste. Sorprendentemente le preguntaron al terminar la música, ¿qué? Dice, en su lengua africana, muy triste. Entonces tenemos aún un mundo por entero por descubrir de cuál es esa especie de simbología común que seguramente se debe a las estructuras básicas de lenguaje y otras formas de estructuras básicas de comunicación mental, y que hacen que por ondas alfa, por ejemplo, nosotros sintamos que una música es triste aunque no pertenezca ni a nuestra cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ustedes están hablando con un amigo y viene alguien y dice se asustan aunque hable chino, la persona se va a asustar igual. Usted le dice yo le aseguro, se va a la India y hace ¿no? A una persona que está sin verle a usted se va a asustar igual. ¿Por qué? Porque forma parte de tu instinto para salvarte en caso de una amenaza. Yo no entiendo cuando dicen la gente es muy valiente porque el techo se empezó a rajar, sonaba que se iba a caer y este fue valiente porque no salió corriendo como los demás. No, perdón, este sería el tonto. Si no corrió es tonto. Porque tú estás viendo que el techo se está rajando y suena, tu instinto de supervivencia que te dice, ¡corre, carambas, corre! Y eso es normal. Y entonces nos lleva a que tenemos unas estructuras afectivas, emotivas y psicológicas que nos llevan a hacer algo más que una máquina. Y ahí viene el reto. Si en el siglo XXI las máquinas van a ser inteligentes, debemos darle una igualdad o debemos refugiarnos en qué o cómo vamos a organizar la sociedad, cómo vamos a hacer para cobrar un sueldo si todo lo van a hacer máquinas inteligentes que cobran muy poquito o nada. Entonces, fíjense, el tema está muy claro. La pregunta del millón es, cuando decía Karl Marx, el capitalismo va a desaparecer porque no va a tener posibilidad de incrementar el plusvalor. Él hablaba de la plusvalía o plusvalor diciendo, explotas al obrero cada vez que lo contratas. Pero fíjense qué paradoja, en el siglo XXI nadie te quiere contratar. Nadie te quiere explotar. Tú vas de rodillas, aquí está mi currículum, todo, explóteme, por favor, explóteme. No te contrata ni Dios. Entonces, acá algo falla. Quiere decir, esa idea que era buena para la máquina de vapor, o que fue aceptable con la electricidad,
Ya no lo es para la tecnología del siglo XXI que busca sustituir tu inteligencia con otra máquina. Ya no es tan interesante, no quiero explotarte. Y en cambio la empresa sí está resultando autárquica. Quiere decir, tiene su propio régimen y lo único que le interesa es producir más y más barato, más y más volumen. Por eso China ha resultado un buen negocio. Entonces la pregunta del millón, si nosotros hemos dicho que la forma de organizar la sociedad es la que me dijo Adam Smith, o John Locke, o los liberales británicos, o la forma de organizar la sociedad era la marxista, en sus épocas, o la anarquista de Bakunin, etc. ¿Qué queda de eso en el siglo XXI? Pues casi nada. Entonces, primer mensaje, no puedo gobernar el mundo del siglo XXI, o no puedo gobernar la tecnología del siglo XXI con ideas del siglo XVIII y XIX. Lamentablemente no. Y así, como cuando antiguamente decías, no, el monarca es el hijo de Dios, su sangre es real, su sangre es azul, la tuya es roja, ¿no? Y todo eso, esto es sagrado, el monarca le besa los pies, le besas el árbol al cardenal, y tú de rodillas, y tú te humillas porque tú eres un simple y vil sirviente del monarca, y ahora ya no es así. Igual de que a unos años sabe Dios cómo nos vamos a organizar para que todos podamos vivir si al final nadie te va a contratar. Acá la pregunta del millón que yo les haría es muy sencillamente, ¿vale la pena que los jóvenes vayan pensando en las soluciones estructurales de largo plazo? Porque es falso lo que están diciendo las universidades de que ya todo está inventado y que esto es una cuestión de parches. Por ejemplo, en la teoría de la ciencia siempre se dice, por ejemplo, ahí está Thomas S. Kuhn, K-H-U-N, Thomas Kuhn, él dice que las revoluciones científicas surgen cuando se dan cuenta que se acumulan tantas contradicciones, que todos los parches se hacen inútiles, ¿ya? Y la teoría hace agua. Es como un bote, ¿no? Entonces, no, este bote es maravilloso, oiga, este bote no es antiguo, este bote no está podrido, la madera está nueva y tiene 110 años. Entonces llega un momento que tú lo calafateas, le echas mucha brea, lo parchas 20 veces y el bote se va a hundir igual porque ya está podrido, pues el bote ya no da más. Entonces, obviamente tendrás que ir a otro bote nuevo para esa nueva etapa de tu vida. Bueno, pues algo así nos está pasando con la civilización occidental. Las ideas que teníamos antaño, que muchas son salvables, y vamos a ver cuáles, por ejemplo, pero muchas otras no se corresponden. Y la que no se corresponde es, usted debe vivir de un trabajo, usted me vende su tiempo y yo le pago en función del mercado, de lo que la empresa le interese de su trabajo. ¿Por qué eso no va a funcionar y ya no está funcionando? Porque lo que busca la empresa es la competitividad, que todos compitamos con todos, que es la globalización, y la productividad, que ustedes produzcan más que nadie. Entonces, fíjense, antiguamente yo decía, contrato a 10 secretarias el año 57 y me hacen 200 cartas en 2 días. Y ahora dice, con una sola secretaria en una mañana, con el software de Microsoft, de Word y un buen PC, yo ya he hecho las 200 cartas en una mañana. ¿Para qué voy a contratar 10? Ya no contrato 10. Contrato una que sepa usar el software correspondiente, porque esa es productiva. Hace más con menos. La productividad es hacer más con menos. Y atentos, porque aquí viene la cuestión, la paradoja. La salvación de nuestras vidas casi depende de la productividad, de hacer más con menos. El planeta Tierra es un planeta finito. Y con esto prácticamente acabamos la conferencia. Y si el planeta es finito, es un planeta redondito en el espacio, que llama la Tierra, etc., ¿cómo podemos seguir creciendo y creciendo demográficamente al ritmo que vamos? Miren, en 1949, y esto es cifras de Naciones Unidas, el mundo tenía 3.000 millones de habitantes. 1949. En 1999, el mundo pasó a tener 6.000 millones de habitantes.
En 50 años nos duplicamos como conejos y pasamos a ser el doble de la potencia. Ahora estamos, con respecto al 1999, a muy poquitos años. Ustedes miran, ¿y ahora qué ha pasado? Mira, hemos tomado todas las medidas del caso. Le hemos dicho a los chinos que solo pueden tener un hijo por pareja, le hemos dicho a los de la India que se tranquilicen, le hemos cortado todo lo que se les podía cortar, y aún así, ¿cuál es la situación? Estamos en 7.380 millones de habitantes y esto sigue y sigue creciendo. ¿Tenemos más tierra que arar? ¿Tenemos más bosques para talar? ¿Tenemos más peces para pescar? El planeta es finito. Los que no paran de crecer son los humanos. ¿Y cómo se va a resolver la subsistencia nuestra? Por productividad. Por lograr con la tecnología hacer más con menos. Menos cantidad de materia prima, menos capital, menos factor trabajo. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un problema con la energía. Decimos, se va a acabar el petróleo. En este momento, ya en Europa y Estados Unidos, está muy avanzado el estudio de la nueva tecnología que es basada en el hidrógeno. Y fíjense, es fascinante. Estamos logrando con una botella de agua como materia prima iluminar ciudades como Trujillo toda una noche. ¿Y el gasto que se genera? Una botellita de agua. Da igual la marca, San Luis, San Mateo, da igual. Una botellita de agua me genera luz con la tecnología del hidrógeno para toda una noche. ¿Cuál es el único problema? Que como se parece mucho a una explosión atómica y aún no se controla mucho el tema de la fusión y la energía del hidrógeno, da un poquito de miedo. Porque claro, la primera, la cuarta, la quinta noche te fue muy bien y tal vez a la séptima noche fuiste, ¿no? Y explotó todo y desapareció Trujillo. Entonces, por ahora, estamos en laboratorio controlando la energía del hidrógeno. Pero la pregunta del millón, si logramos controlarla en sus efectos perversos, ¿no será una solución para la humanidad? Claro que sí. Magnífica, no contaminante, etc. Genial. ¿Alguien le va a decir al inventor de la tecnología del hidrógeno, oye, está mal que seas productivo y que ya el petróleo no valga nada y que ya a nadie le interesa el petróleo? No, al contrario, te va a decir, oye, una medalla. Entonces, nuestra supervivencia depende de la tecnología. Por ahí no podemos renunciar. Conclusión, el reto es social y económico. ¿Cómo nos debemos organizar para que cada vez una tecnología menos contaminante y más eficaz genere una sociedad basada en el conocimiento donde todos nosotros podamos vivir felices? Y ahí sí, la idea del bienestar ya no puede depender de un mercado laboral liberal o marxista. No sabemos cómo